Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Cenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una reciente entrevista exclusiva para nuestra revista, la reconocida actriz y modelo Maesine Meravet abrió su corazón y compartió detalles inéditos sobre su vida personal, sus decisiones y los desafíos que enfrenta al estar constantemente bajo el escrutinio público. Conocida por su autenticidad y su capacidad de conectar con su público, Maesine habló sin filtros sobre un tema que ha causado gran revuelo en redes sociales, su postura acerca de la maternidad y su relación con el hijo de Cenk, su pareja. No quiero ser madre. Con una franqueza poco común en el mundo del espectáculo, Maesine expresó su decisión de no ser madre, una elección que, según ella, no debería ser cuestionada ni juzgada. No quiero ser madre. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo y estoy segura de ella. Para algunas personas, la maternidad es el centro de sus vidas, pero yo tengo otros sueños, otras prioridades. Me siento plena tal como soy, confesó durante la entrevista. Maesine también destacó que esta decisión no tiene nada que ver con su relación con Cenk, a quien describió como su compañero ideal. Sin embargo, agregó que enfrentarse a los prejuicios de la sociedad, especialmente en culturas donde ser madre se considera una obligación, ha sido un reto constante. Es agotador tener que justificar una decisión tan personal. La maternidad no debería ser vista como un requisito para ser una mujer completa. El hijo de Cenk, un capítulo especial en su vida. A pesar de su decisión de no tener hijos propios, Maesine admitió que el hijo de Cenk, fruto de una relación anterior, ocupa un lugar muy especial en su vida. Cuando conocí a Cenk, supe que él y su hijo eran un paquete. No fue algo que me asustara. De hecho, su hijo es maravilloso, y nuestra relación ha evolucionado de una manera que jamás imaginé. Él me ha enseñado a mirar la vida con otros ojos, y aunque no soy su madre, siento un profundo cariño por él. La actriz explicó cómo su conexión con el pequeño ha desafiado sus propias ideas sobre la crianza y el amor familiar. No soy madre, pero eso no significa que no pueda amar o cuidar. Mi relación con él no necesita etiquetas. Es un vínculo especial que valoro profundamente. El impacto de las críticas y los prejuicios. Maesine también habló sobre el juicio constante al que se enfrenta por no querer ser madre, especialmente dentro de la industria del entretenimiento. Es como si las mujeres tuvieran que seguir un guión preestablecido, casarte, tener hijos, ser perfecta en todo. Pero la vida no es así. Cada mujer tiene derecho a escribir su propia historia. No estoy en contra de la maternidad, simplemente no es para mí. Sin embargo, aseguró que ha aprendido a lidiar con las críticas y que no permite que éstas influyan en sus decisiones. La gente siempre tendrá algo que decir. Lo importante es ser fiel a uno mismo y a lo que realmente te hace feliz. Planes futuros. Con respecto a su carrera, Maesine dejó claro que está más enfocada que nunca en sus proyectos artísticos y personales. Tengo muchos planes para el próximo año, desde una nueva película hasta involucrarme en causas que realmente me importan, como la defensa de los derechos de las mujeres y la libertad de decidir sobre nuestras propias vidas. En cuanto a su relación con Cenk, aseguró que ambos están en un punto sólido y feliz. Él entiende y respeta mis decisiones, y eso es lo más importante. Nos apoyamos mutuamente en todo. Un mensaje para sus seguidores. Maesine concluyó la entrevista con un mensaje inspirador para sus seguidores: la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas de los demás. Sean auténticos, encuentren lo que realmente les hace felices y nunca permitan que nadie les diga cómo deberían vivir. Con estas declaraciones, Maesine Meravet reafirma su postura como una mujer fuerte e independiente que no teme romper estereotipos. Sin duda, seguirá siendo una voz importante en temas que muchas veces se consideran tabú, demostrando que cada camino es válido siempre y cuando sea el propio. Maesine Meravet: no quiero ser madre, pero el hijo de Cenk. La actriz y modelo franco-marroquí Maesine Meravet ha vuelto a estar en el centro de atención, pero esta vez no por su carrera, sino por sus reveladoras declaraciones sobre la maternidad y su relación con el hijo de su pareja, Cenk. En una extensa y sincera entrevista para nuestra revista, Maesine abordó temas personales que han sido objeto de especulación y debate en redes sociales y medios de comunicación. Con su característica honestidad, la actriz compartió su perspectiva sobre un tema que, según ella,
todavía está plagado de tabúes y juicios en la sociedad actual. Decidir no ser madre no me hace menos mujer. Maesine comenzó la entrevista abordando una de las preguntas más frecuentes que recibe en su vida personal y profesional: ¿por qué no quiere ser madre? Sin rodeos, explicó que esta es una decisión que tomó hace años y que no ha cambiado. No quiero ser madre, y eso no me hace menos mujer ni menos sensible. Desde pequeña supe que mi camino sería diferente. Admiro a las madres, son increíblemente fuertes, pero no es algo que deseo para mí. Para mí, la maternidad es una elección, no una obligación. Sin embargo, parece que muchas personas todavía no lo ven así, expresó con firmeza. La actriz admitió que esta decisión no siempre ha sido fácil de defender, especialmente en un mundo donde la sociedad espera que las mujeres cumplan con ciertos roles tradicionales. Hay una presión constante para que las mujeres tengamos hijos, como si fuera un paso obligatorio en la vida. Y cuando decides no seguir ese camino, de repente te conviertes en el tema de críticas y comentarios innecesarios. Es agotador. El papel del hijo de Cenk en su vida. A pesar de su decisión de no tener hijos propios, Maesine compartió que el hijo de Cenk, fruto de su relación anterior, ha cambiado su forma de ver las dinámicas familiares. Cenk y su hijo llegaron a mi vida como un paquete, y honestamente, no sabía cómo sería esa experiencia al principio. Pero con el tiempo, me di cuenta de que puedes formar vínculos muy profundos con alguien, incluso si no compartes lazos de sangre. Maesine describió cómo su relación con el pequeño ha sido transformadora. No soy su madre, y nunca intento ocupar ese lugar. Su madre siempre será su madre. Pero sí tengo un lugar especial en su vida, y él en la mía. Tenemos una relación basada en el respeto y el cariño mutuos. Me encanta pasar tiempo con él, aprender de su forma de ver el mundo. Es un niño maravilloso que ha traído mucha luz a mi vida. La actriz explicó que esta conexión no contradice su decisión de no ser madre. Cuidar y amar no está limitado a la maternidad. Puede ser una figura importante en la vida de alguien sin necesidad de ser su madre. Y eso es exactamente lo que siento con el hijo de Cenk. Es una relación única y valiosa para mí. Las críticas y los estigmas sociales. En el mundo del espectáculo, las mujeres están constantemente bajo la lupa, y Maesine no es una excepción. La actriz confesó que ha recibido comentarios hirientes tanto de desconocidos en redes sociales como de personas cercanas. Algunas personas piensan que estoy siendo egoísta. Me han dicho cosas como te arrepentirás cuando seas mayor o qué pasará cuando no tengas a nadie que te cuide. Este tipo de comentarios vienen de una visión muy limitada de la vida. Decidir no tener hijos no significa que esté sola o que no tenga un legado. Mi legado será mi trabajo, las relaciones que construyo y el impacto que dejo en las personas. Maesine también destacó el doble estándar que existe entre hombres y mujeres. Un hombre que no quiere tener hijos es visto como alguien libre, alguien que está persiguiendo sus sueños. Pero una mujer que toma la misma decisión es criticada, como si estuviera fallando en algo. Es hora de cambiar esa narrativa. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.